Yo había arrancado y no había puesto a grabar el teléfono, gracias a la gerencia. Nada, todavía no sé cómo vamos a presentar este espacio. Permiso. Muy bien, Rocco. Pero no importa, solo quiero comenzar diciendo que estoy muy feliz de que esta es la segunda semana de este espacio tan maravilloso que estoy construyendo con tanto amor, con tanta dedicación. Y que quiero saber qué les han parecido las clases de yoga, qué les han parecido las meditaciones, si, si han puesto en práctica las cosas que les he dejado, las herramientas que les he compartido y obviamente si tienen pues algún feedback, alguna sugerencia o alguna petición, siempre estoy abierta. La semana pasada estuvimos hablando de cómo ponerte de primera sin sentir culpa o de la importancia de ponernos de primero, ¿no? Entender qué es ponernos de primero. Y el día de hoy traigo una conversa que me encanta porque es algo que ponemos muchísimo en práctica en las clases de yoga y en las meditaciones, que es el aprender a observarnos y aprender a escucharnos, sobre todo, aprender a escuchar qué es lo que nos quiere decir nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo está constantemente comunicándose con nosotros, dándonos mensajes de suma importancia. Lo que pasa es que no siempre lo escuchamos o no siempre estamos dispuestos a escucharlo. Entonces, aparte de esto, quiero también traer como que a colación esos aprendizajes o esos mensajes que me ha dado la diabetes, que me ha traído la diabetes, ¿no? Más allá de ser pues una condición, una enfermedad, un diagnóstico, me ahorco. Eh, quiero mostrarles que no es solo eso, una enfermedad, un diagnóstico, una condición, tener un síntoma, una cosa, un dolor, sino en cómo transformar la visión y cómo aprender a observar eso y a escuchar eso que nos viene a decir. Escuchar el cuerpo. Em, Escuchar el cuerpo no es solo ver los síntomas que tenemos o los dolores, sino realmente ir más al fondo y escuchar y comprender ese mensaje que hay detrás. Em, es lo que yo siempre digo, tienes un dolor de cabeza y la mayoría cuando tiene un dolor de cabeza lo primero que hace es buscar una pastilla para tomarse la pastilla, para que se le quite el dolor de cabeza, para poder seguir con su vida sin ningún tipo de problema ni molestia, ¿no? Pero ¿qué pasa si en vez de tomarte esa pastilla para que te quite ese dolor de cabeza, tomas la decisión de observar de dónde viene ese dolor de cabeza o qué te quiere decir? Si es que no has tomado agua, si es que no has dormido bien, si es que tienes mucho estrés o muchos problemas o tienes la mente demasiado cargada de cosas. Entonces, empezar a observar qué está pasando en tu vida, qué estás haciendo, qué estabas haciendo cuando te empezó el dolor de cabeza o desde dónde lo has venido sintiendo y empezar a indagar y a quitar capitas de la cebolla para poder llegar a una raíz y poder transformarte desde ahí y tal vez no te vuelva a dar un dolor de cabeza o tal vez no te vuelva a dar un dolor de cabeza por esa razón, porque ya la descubriste y ya la pudiste transformar desde ahí. Entonces esto lo quería traer como que a colación con la diabetes, ¿no? Para poder un poco hablarlo desde, yo tengo un diagnóstico, sé qué se siente vivir con un diagnóstico que te cambia la vida por completo, sé que es vivir desde la víctima, desde el no entender, desde el sentir que es un castigo y también sé que es vivir desde el cambiar la perspectiva, empezar a cambiar la narrativa, empezar a cambiar la visión y empezar a buscar respuestas de una forma mucho más profunda y empezar a transformar desde ahí y empezar a sentirme mejor gracias a eso. Digamos que cuando me diagnosticaron con diabetes, bueno, digamos no, empecemos al lío, vamos al lío.
Cuando me diagnosticaron con diabetes tipo 1, yo tenía 19 años y realmente fue algo súper inesperado en ese momento y fue un shock demasiado grande para mí porque yo nunca había tenido la diabetes de cerca. O sea, lo que podía saber de la diabetes era lo poco que me habían podido enseñar en el colegio en algún momento de mi vida. Y cuando me empiezan a explicar como que qué es la diabetes, las dos cosas que siempre me mencionaban eran, número uno, es hereditaria, número dos, la diabetes te da cuando eres muy chiquita. Y yo dije, wow, qué perfecto, porque número uno, nadie en mi familia tiene diabetes y número dos, me dio a los 19. O sea, no tiene sentido que yo tenga diabetes. No entendía de dónde venía. Y tampoco ningún médico me lo podía explicar, ni me lo sabía explicar. Y simplemente me decían, insulina, cuenta raciones, cuida la alimentación, ejercicio, mídete el azúcar, control. Y yo soy una persona que no puede no tener respuestas. O sea, yo necesito siempre saber todo. eh, Me encantaría poder leer los pensamientos a la gente, poder ser este omnipresente que sabe todo, está en todo. O sea, yo soy así. La verdad es que no lo puedo evitar. Y obviamente al tener esta pregunta tan importante de por qué me dio diabetes, qué fue lo que hice mal, cómo la puedo revertir, ¿no? Y al no tener ningún tipo de respuesta de nada con ninguna de las etapas de esta pregunta que acabo de hacer, tomé la decisión con mi familia de irnos también a un médico holístico a buscar una opinión, una guía y un acompañamiento integral, no solo el tradicional. Entonces, a grosso modo, por poner un poco, perdón, por poner un poco en contexto, digamos que la medicina tradicional se encarga de controlar y la medicina holística o integral se encarga de comprender, muy a grosso modo. Una nos da la pastilla y la otra nos lleva a, antes de que te tomes la pastilla, vamos a ver qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Qué estaba ocurriendo en tu vida? ¿De dónde vienes tú para que hayas desarrollado esto? Porque yo creo que nuestro cuerpo es perfecto e inteligente. Y es como cuando a un edificio le ponen las alarmas contra incendio. Cuando hay un incendio, se prenden las alarmas, empieza a salir el agua y se empieza a controlar, digamos que el mismo edificio empieza a controlar como que ese fuego. Pues nuestro cuerpo es más o menos igual, o sea, el cuerpo tiene sus mecanismos, sus alarmas, sus formas, y cuando hay un síntoma, una enfermedad, un dolor, no es que el cuerpo te quiere castigar, no es que la vida te quiere castigar, no es que es una desgracia y una maldición, sino que es ese mismo mecanismo de alarma y de emergencia que activa tu cuerpo para intentar restablecer la armonía en él. Pero antes de que lleguemos a ese incendio, han habido como que muchas señales y muchos mensajes que te ha mandado tu cuerpo, pero que tú no has sido capaz de ver, y por ende es como que te doy un anuncio, como cuando tu mamá te regaña de chiquito, tipo, ordena el cuarto, y tú, ajá, la segunda vez no te lo decía tan bonito, la tercera vez no te lo decía tan bonita, la cuarta vez te pegaba 7 gritos. Pues el cuerpo es exactamente igual. A mí cuando me diagnosticaron con diabetes, que caí en depresión, fue así como que el hecatombe, que fue como mierda, ¿ahora qué hago con esto? Insulina, comida, esto es lo peor que me ha pasado en la vida, no entiendo nada. Eh, lo veía como eso, como un castigo de qué fue lo que hice para merecerme esto, algo hice mal, tengo la culpa de absolutamente todo. Y, y realmente no es así. Entonces quiero hablar como que esas cosas maravillosas que me trajo la diabetes, que fue número uno, entrar en el mundo de la medicina holística o la medicina integral. El empezar a ir a terapia. Y eso me hizo descubrir un mundo que me encantó y me apasionó, no solo por todos los beneficios que yo estaba viendo en mí, todo lo que estaba descubriendo en mí,
sino por toda la información tan valiosa que yo decía como, porque esto no lo sabe todo el mundo. Entonces ahí descubrí literalmente mi pasión, mi profesión, a lo que me quiero dedicar, de la forma en la que quiero vivir. Y entonces uno de los grandes agradecimientos que le tengo que dar a la diabetes es que estoy donde estoy gracias a la diabetes. Descubrí el yoga, la medicina holística, las terapias, el autocuidado, el autoamor, o sea, todo eso lo conocí gracias a la diabetes. Yo creo que hoy no me estuviese dedicando a lo que me estoy dedicando si la diabetes no me hubiese llevado por ese camino, o tal vez sí, pero digamos que la diabetes llegó y llevó directamente a encontrarme con este mundo maravilloso y a tomar la decisión de esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Coach, profesora de yoga, compartir información, ser parte del crecimiento, la sanación de otra persona, mientras me sigo sanando y transformando yo. Entonces eso es una de las grandes cosas que le tengo que agradecer y por las cuales digo, eh, valió la pena, ¿sabes? Valió la pena completamente. Y la otra cosa es que cuando yo empecé a verme con de la forma integral y de la forma holística con la diabetes, me decían mucho que todas las enfermedades o todos los dolores, todas las cosas que pasan en nuestro cuerpo tienen un significado emocional, espiritual. Y el de la diabetes era, long story short, falta de dulzura en la vida y amargura. Si lo piensas, la diabetes es que se te sube el azúcar. Entonces me decían, en tu vida había mucha amargura y le hacía falta mucho dulzor, que tu cuerpo empezó a buscar la forma de cómo tener más azúcar, pues, en ti, para endulzarte la vida. Cuando me decían esto, yo, pues obviamente lo podía relacionar mucho con el hecho de que cuando a mí me diagnosticaron, yo recién había, pues, emigrado y era como, bueno, coño, tiene todo el sentido del mundo porque me mudé de país, dejé mis amigos, mi familia, separación, estaba muy triste. em, pero claro, cada vez que me decían que indagara más, así como que, ajá, sí, esto puede haber sido el detonante, pero vamos más atrás. ¿Cómo era tu infancia? ¿Cómo eras tú? ¿De dónde vienes? ¿Qué pasa en tu vida que de repente no había dulzor? Yo no entendía por qué, o sea, no entendía y no sabía por dónde agarrarlo, porque yo decía, yo he tenido la fortuna de ser una niña muy querida, muy amada, una familia y unas experiencias de vida que me considero muy afortunada. Entonces ahí había como un estancamiento, porque yo decía, no encuentro nada, o sea, no encuentro en dónde pudo haber estado ese detonante, pero era porque todo lo que yo hacía era buscar en el exterior, buscar esa situación. Fue en el colegio, fue con mis papás, fue con mis hermanas, fue con mis primos, fue con mis tíos, fue con mis abuelos. En dónde está? ¿Dónde está eso externo que me hizo a mí vivir en amargura? Hasta que llegó un punto en donde, gracias a todo este trabajo de introspección retrospectiva, como le digo yo, me di cuenta de algo tan valioso que fue todo ese foco que yo tenía puesto en el buscar, en el afuera, en donde estaba, porque quién me hizo o a quién le puedo echar la culpa, me di cuenta que tenía que voltear el foco y ponérmelo a mí y verlo y empezar a buscar en mi interior. Y ahí me di cuenta de que una de los grandes descubrimientos que tuve, gracias a mi frenemy, le digo frenemy porque es como que mi friend, porque me ha traído muchas bendiciones en mi vida, pero mi enemy porque, bueno, es bastante agotador tener diabetes tipo 1, hay que decirlo. Uno de los descubrimientos que me trajo fue el descubrir cómo
yo era de exigente conmigo misma, cómo era de dura conmigo misma y cómo estaba llena de inseguridades que me hacían querer ser perfecta porque sentía que no era suficiente. Entonces, no me sentía suficiente, quiero ser suficiente, voy a lograr a toda costa convertirme en lo que yo pensaba que era una persona que es suficiente o que es valiosa. Entonces, desde muy chiquita, por fuera me podía ver que también sí era una niña muy amorosa, muy alegre, muy divertida, muy simpática, muy abierta, muy wow, un terroncito de azúcar, pero realmente por dentro estaba continuamente librando batallas de mí contra mí misma, de exigirme, de querer cambiar, de querer arreglar, de que no soy suficiente, de que no te van a querer, de que no eres nadie, de que no, de que no. Entonces, claro, al darme cuenta de esto dije, wow, qué bolas que yo tengo tantos años, número uno, viviendo con esta batalla interna que no había sido capaz de ver, porque para mí esto estaba como en el inconsciente, ¿no? Es como que, bueno, esta es mi forma de operar y ya. Y número dos, como pasé tanto tiempo y tantos años intentando buscar la respuesta en el exterior cuando realmente esa respuesta estaba en el interior. Incluso me llevó a pensar en todos esos mensajes que yo ignoré de, de mi cuerpo por no saber y cómo de tanto ignorarlo y de tanto no querer verlo, no querer verlo, no querer verlo, pues vino algo tan grande como el diagnóstico de la diabetes tipo 1 para hacérmelo ver. Em, Obviamente cuando te dan un diagnóstico, em, no es plato de buen gusto, ¿no? Uno pasa por unas etapas, que es como que la etapa del duelo, de, wow, ¿qué es esto que me acaban de decir? Es como que sientes que es el final del mundo. Luego la negación, esto no es mío, esto no es mío, esto no es mío. Em, Luego la tristeza, luego llega la aceptación. Y yo pasé por todas esas etapas. Al principio cuando a mí me diagnosticaron, pasé por la etapa del duelo, de perdí mi salud, estoy enferma, tipo voy hasta que llegue yo, pues. Luego por la negación de esto no es mío, 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 esto despiértenme que esto es un sueño, mañana yo me paro y seguro no tengo nada. Luego la tristeza al darme cuenta, o no al darme cuenta, sino al sentirme culpable, porque sí, yo sentía que que el diagnóstico había sido culpa mía, como que yo había hecho las cosas mal, porque digamos que cuando una de las cosas las que me hizo ver el diagnóstico era que una de las formas en las que yo era dura, o súper dura conmigo misma, esto es súper irónico, era el siempre querer ser perfecta, no solo como intelectual, de presencia, de lo que soy para las otras personas, sino también como que a nivel de imagen. Quiero tener el pelo perfecto, la cara perfecta, el cuerpo perfecto, hacer ejercicios locos, dietas locas, todo esto obviamente es súper escondido de mis papás. E incluso me hizo darme cuenta de cómo yo pasé tantos años de mi vida deseando con todas mis fuerzas que me descubrieran algo para que o sea, que me descubrieran algo médico, me dieran un diagnóstico para yo tener que ir a un nutricionista o a un endocrino y que el nutricionista y el endocrino me enseñaran a comer, a cuidarme, me enseñaran sobre mi cuerpo para poder ser saludable y ser bella por el resto de mi vida. Y claro, cuando me dieron el diagnóstico, yo dije, fuck, o sea, lo manifesté tanto que mira lo que pasó y me sentí súper culpable, súper, súper culpable. Y es que miren el nivel de desconexión que puede haber em, y de rigidez y de dureza contigo misma o conmigo misma para haber tenido este tipo de pensamientos durante tanto tiempo. Entonces, obviamente, iba a llegar algo en mi vida en algún momento
en mi caso fue la diabetes, para decirme, amiga, stop, you need to stop, necesitas ver qué es lo que está pasando dentro de ti. Entonces, lo mío fue la diabetes, lo tuyo puede ser otro tipo de diagnóstico con otro tipo de enfermedad, puede ser un dolor en el cuello, un dolor en las lumbares, un dolor de cabeza, migraña, lo que sea. Pero la invitación es a que lo dejes de ver como un castigo, a que lo dejes de ver como algo malo, a que lo dejes de ver como un enemigo que necesitas cambiar, transformar y eliminar de tu vida y lo empieces a ver como realmente es, que es un mensajero que tiene información súper valiosa y súper poderosa para ti, que si estás dispuesta, estás dispuesto a abrirte, a entregarte, a escuchar y a escuchar desde el amor para poder entender ese mensaje y poder transformarlo, realmente empiezas a experimentar grandes milagros en tu vida de todo tipo de nivel. Porque hay que entender que lo físico, lo emocional y lo espiritual están altamente relacionados. No existen casualidades, existen causalidades. Todo viene por y para algo, todo pasa por y para algo. No hay nada bueno ni nada malo. Somos nosotros los que les ponemos etiqueta, dependiendo de lo que nos interesa o nos conviene más y menos. Pero cuando aprendes a quitarle etiquetas a las cosas y simplemente verlas tal cual son y te das la oportunidad de escuchar, de ver, de aprender y de cambiar la perspectiva, es cuando empiezas a entender grandes cosas en tu vida y cuando realmente puedes empezar a transformarlas de verdad. Y esto no es un trabajo fácil, ojo, o sea, yo no estoy aquí sentada hablando y que sí, porque es que yo era dura conmigo misma, pero ahora me amo. No, esto es un trabajo diario, constante. Pero ahí tengo a mi frenemy que me recuerda todos los días el hecho de tener que escucharme, el hecho de tener que parar, el hecho de observar desde dónde estoy haciendo las cosas, desde dónde me estoy alimentando, desde dónde estoy haciendo ejercicio, desde dónde estoy controlando o no una situación, desde dónde me estoy apegando a algo o estoy siendo dependiente a algo o no. Y se trata de simplemente empezar como que a escuchar y a observarte y a conectarte contigo y empezar a cambiar la perspectiva de todo y empezar a transformar todo desde tu interior y no desde el exterior. Entonces el cuerpo no es como que se rompe, el cuerpo no se venga, el cuerpo no te quiere castigar. Literalmente el cuerpo lo que hace es hablarte. Una de las cosas que yo siempre menciono en mis clases de yoga, porque las siento, es que invito a las personas a que se digan lo mucho que se aman, que le digan a su cuerpo que lo aman, que lo agradecen, porque nuestro cuerpo es una de las demostraciones de amor más grandes que existen en el mundo. O sea, amor es o amar es dar sin esperar absolutamente nada a cambio. Y nuestro cuerpo está constantemente trabajando para nosotros 24/7 sin esperar nada a cambio. O sea, tu corazón late segundo a segundo sin esperar absolutamente nada a cambio. O sea, nuestro cuerpo literalmente trabaja por y para nosotros cumplir nuestros sueños, ir hacia donde queremos ir, hacer lo que queremos hacer. Somos nosotros los que nos olvidamos de pues atenderlo y de darle. Y él sin esperar nada a cambio está ahí, trabajando 24/7 y de paso te avisa y te manda mensajes de las cosas que tienes que saber. Y la cosa está que cuando cambias la forma de escuchar a tu cuerpo empieza a cambiar la forma de comunicarse contigo. Es como que si tú ignoras a una persona, la ignoras, la ignoras, la ignoras, y esta persona quiere hablar contigo, va a llegar un momento donde te va a pegar 4 gritos para que le prestes atención y lo dejes de ignorar. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Si tú estás constantemente ignorándolo, apagándolo, durmiéndolo con pastillas, con cosas, y no quieres ver, y no quieres ver, y no quieres ver, va a llegar un momento en el que tu cuerpo va a explotar y va a hacer que te llegue la información porque sí. Pero si tú te empiezas a detener, a vivir de forma más consciente, con más presencia, escuchándote, pues tu cuerpo va a tener formas más amables de comunicarse contigo. Y no tienes que esperar a tener un síntoma, un diagnóstico, una enfermedad, un dolor o lo que sea físico
para tú detenerte a escuchar. La idea es que no lleguemos a esto, ¿no? Ese es el chiste. Entonces, como grandes aprendizajes de ser una persona diagnosticada con diabetes tipo 1 y haber decidido tomar la rama holística de toda esta merequetengue, puedo decir que aprendí y quiero que te lo lleves, que el cuerpo no es un enemigo, el cuerpo literalmente es un mensajero y un servidor que día a día te demuestra amor y está ahí para ti. Por ende, cada vez que sientas algo, pienses algo, y cuando digo sientas puede ser físico o emocional, antes de querer transformarlo, eliminarlo, cambiarlo, te invito a que te preguntes qué es lo que te quiere mostrar ese síntoma o esa incomodidad. Antes de querer dormirlo, cambiarlo o huir de él, detente a observarlo y a ver qué es lo que te quiere decir y tal vez encuentras una respuesta que cambia el resto de tu vida para mejor. Y que te des la oportunidad de empezar a hacerlo, porque al final, si tienes toda tu vida haciendo de una misma forma y no te sientes bien todavía, o tienes diagnósticos, dolores, síntomas, como sea, ¿qué te impide que por una vez lo empieces a hacer diferente? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te sientas exactamente igual al que estás ahora. O que por lo contrario descubras un universo de nuevas cosas que te lleven a transformar tu vida para mejor. Yo pude haberme quedado con el hecho de, bueno, cuento raciones, me inyecto insulina, estoy pendiente del azúcar y puedo controlar mi diabetes así y ya, y sigo mi vida como la iba llevando, siendo dura, llevando palo y dale que no viene carro. Pero no era feliz. Estaba amargada, estaba irritada, estaba frustrada. En cambio ahora sigo con mis controles, tengo que ver qué voy a comer, contar porciones, inyectarme, medirme el azúcar, tener cuidado, hacer ejercicio, pero ahora es desde dónde lo estoy haciendo, ¿no? Porque no se trata de una dieta, no se trata del ejercicio, se trata de la conciencia con la que lo estamos haciendo. Y la diabetes me enseñó a verme con tanto amor, con tanto amor de no ver nada como una dieta, sino ver cómo me quiero construir, ¿no? Me enseñó a ver de forma más intensa el trabajo que hacía mi cuerpo y que yo no sabía que lo hacía, porque eso ocurre aquí adentro y yo estoy en lo mío. Tú haces lo tuyo, que yo hago lo mío. Sino me enseñó fue aprender todo eso que hace él diariamente para mantenerme viva. Y ahora que yo soy parte de la plantilla también, dije, wow, ahora elijo con conciencia qué es lo que voy a hacer o qué es lo que me voy a comer o qué es lo que voy a ver o con quién me voy a relacionar, porque entiendo que todo tiene un impacto en la forma en la que mi cuerpo trabaja. Entonces, ¿qué quiero? Darle más carga de trabajo, facilitarle el trabajo y vivir de forma más armónica. Así que quiero dejarte una pregunta para que te hagas, que es, ¿qué parte de tu cuerpo lleva tiempo intentando hablarte y aún no te has detenido a escuchar? ¿Qué parte de tu cuerpo lleva tiempo intentando hablarte y tú no te has detenido a escuchar? Ya que después de que veas esto, o durante esta conversación te hagas esta pregunta, tal vez repites nuevamente la meditación para conectar con tu cuerpo y te haces esta pregunta nuevamente. Y no le tengas miedo a la respuesta, simplemente ábrete para recibir esa respuesta y recíbela de forma amorosa, porque no viene de, o sea, esos mensajes de nuestro cuerpo no vienen desde un lugar de, como decía, de soy el enemigo y me quiero vengar de ti, te quiero castigar. Es todo lo contrario. Así que si esto resuena contigo y quieres empezar a escucharte desde otro lugar, quieres cambiar la relación contigo misma, con tu cuerpo, con tu enfermedad, con tu diagnóstico, con ese dolor que tienes, te invito a que empieces por la meditación, empieces por el yoga, empieces por el respirarte, empieces por intentar cambiarle la perspectiva a las cosas. Te invito a que le empieces a quitar las etiquetas y a entender
que todo es perfecto tal cual está, porque todo viene a ser algo, a traer algo que es necesario para tu vida. Entonces empiezas a cambiarle, te invito a que empieces a cambiarle la visión para que puedas empezar a usar todo lo que sea que esté pasando en tu vida a tu favor. Llámese algo físico, algo emocional, algo mental, una enfermedad o lo que sea que estés pasando. Intenta quitarle la etiqueta de bueno o malo y simplemente empieza a observar y a escuchar ese mensaje que tiene para darte. Así que sin más que añadir, nos vemos el lunes en una nueva meditación, el miércoles en una nueva clase de yoga y el próximo viernes en otra cháchara de estas. Si quieres compartir algo conmigo, siempre estoy súper abierta a recibirlo. Y nada, nos vemos a la próxima. Gracias por escucharme una vez más.